¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos da mucho gusto que se encuentren aquí con nosotros en una de las actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU, en el año 2022, en su versión número 27. Y nos da mucho gusto que nos podamos encontrar aquí en el auditorio de la Facultad de Música para hablar de un libro son dos libros en uno, que es de Óscar de la Borbolla. Nada es para tanto, todo está permitido. Es este libro del Fondo de Cultura Económica y agradecemos mucho al Fondo de Cultura Económica que está aquí con nosotros y, por supuesto, a Óscar de la Borbolla, uno de los escritores de nuestro país que tiene una agilidad muy especial para narrar sus historias. Filósofo, poeta, narrador, maestro, hace varios talleres también de literatura. Ha hecho programas de radio, lo cual también me da mucho gusto, los programas de radio que ha hecho Óscar de la Borbolla. Y justo uno de las historias que aparece aquí, que es Nada es para tanto, ganó el Premio Nacional de Humor La Sonrisa en 1991. Este par de historias, pues digamos que tienen ya 30 años. Entonces, ahorita se va a platicar sobre ello y platicaremos sobre lo que significa haber escrito en aquel momento estas historias y lo que significa para ahora en estos tiempos. Y para acompañarnos en esta presentación, pues está Marco Tulio Aguilera, nuestro compañero de la editorial de la Universidad Veracruzana, colombiano jalapeño colombiano, autor de varios libros, muchos premios, jugador de básquetbol y un nadador, un tritón de la literatura. Entonces, vamos a empezar con Marco Tulio Aguilera y pues ahorita comentamos también con Óscar de la Borbolla. Gracias, bienvenidos. Bueno, como ya acostumbro decir tantas insensateces, cuando no tengo un guión, ahorita hice mi guión y voy a ceñirme a él un poquito. Tema: el destino de los jodidos en manos del despiadado Óscar de la Borbolla. Novelas: nada es para tanto, todo está permitido. ¿Estás asustado? Bueno, ok. Es que broma. Ya tenemos una complicidad muy vieja con Óscar. En fin, en nada es para tanto, estamos ante un pícaro contemporáneo cuya formación obedece a las circunstancias adversas en las que se desarrolla su vida. Es un pícaro mexicano, emparentado con el pícaro clásico retratado en la picaresca española. Sus comportamientos son motivados por los vicios de la sociedad en que vive y por la marginación de quien puede calificarse como un antihéroe. Este pícaro de Óscar de la Borbolla supera con mucho las pillerías y desafueros del Lazarillo de Tormes y se diferencia de él por su elevado apetito erótico. Madre prostituta, padre opresor, carácter inconforme, se conjuntan para motivar la rebelión. Gabriel, el pícaro sexuado, no está dispuesto a gastar su vida como peluquero, destino que cumplieron su padre, su abuelo y todos sus ancestros. Sale de su casa tras vapulear a su padre, sale dispuesto a hacerlo lo que sea con tal de encontrar una forma de vida más muelle. Tras varias peripecias, todas desafortunadas, se dedica a explotar turistas, femeninas, claro, en Acapulco. En la otra novela, incluida en el volumen publicado por el Fondo de Cultura Económica, novela hermana de la anterior, que se llama Todo está permitido, Gabriela, el uno se llama Gabriela y el otro Gabriela, debuta en su primera escena abriéndole las piernas a su jefe para que la penetre sobre un escritorio. Así descarada y escuetamente lo narra Óscar de la Borbolla en la página 129. ¿Puedes leer la página 129? Descaradamente. 129. Está rayadito. Es para mi colección, explicó el jefe y colocó la cámara de fotografías instantáneas sobre la credenza de privado. Accionó el disparador de tiempo y corrió al escritorio sobre el que Gabriela, ya desnuda, lo esperaba con las piernas en alto. Ahora sí, mi reina, vamos a sacralizar la oficina, dijo, y la penetró de sopetón
para que el clic lo sorprendiera dentro. Gabriela apenas lo sintió, pues el vientre del jefe era un barril que reclamaba un lugar en el espacio y ni modo que negárselo. Me ha costado un dineral cebarme, así que aguántate. Y Gabriela se sujetó con las dos manos para resistir los empellones de ese vientre, símbolo de la buena vida, y las superficiales estucadas que ese taponcito de corcho con el que le hacían cosquillas. Bueno, así comienza con una penetración, una compenetración. Obviamente hay más detalles que vamos a obviar por el momento. Lo que cuenta Óscar de la Borbolla es sexo ficción, nuevo género. Pero no tan nuevo, porque a mí también me han acusado de lo mismo. Entonces, pues, la amistad está justificada. Lo que cuenta Óscar de la Borbolla es sexo ficción. Ello puede ejemplificarse en la escena pintada en la página 215. 40 prostitutas disfrazadas de avestruces y con la cabeza metida en un hueco, todas esperando cumplir la fantasía erótica de un millonario, inmiscuirlas una por una hasta que el millonario caprichoso eyacule. ¿Lo quieres leer? ¿Qué página? Página 129. No es la misma. No es posible. Entonces me equivoqué. Está más adelante. ¿Te lo sabes? Bueno, cuando lo encuentres… Les platico, les doy contexto. Miren, en esta escena que se refiere Marco Tulio, Gabriela, después de haber tenido un estrepitoso fracaso porque quería seducir a una especie de jefe de Estado, yo realmente lo visualicé en aquel momento como si fuera Fidel Velázquez. No sé si algunos de los presentes tengan noticia, pero a mí me llamaba mucho la atención que actrices de grandes vuelos de pronto resultaran amarteladas con hijos de expresidentes. Por ejemplo, en algún momento Thalía fue novia del hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Y la verdad yo no terminaba de entender cómo era posible esto. Y me imaginaba que había unas fiestas en las que estas personalidades se reunían y ahí, por supuesto, fue a dar mi personaje previos exámenes médicos y disfraz y todo lo habido y por haber para que se presentaran a estas fiestas de convivencia. Ahí conoce al compadre. El compadre es un tipo que, pues ya prácticamente un octogenario que no tiene ninguna potencia sexual. Y esto se escribió en épocas anteriores al Viagra. Y sin embargo el señor se somete a un tratamiento de hormonas y finalmente un día por fin lo logra. Y cuando lo logra, pues todo lo que había despertado Gabriel en él, este apetito incurable, pues termina por ser saciado y se deshace de ella. Y ella regresa muy triste a México después de que se había pasado en una gran vida en Cancún. Y se acuerda que alguna vez conoció a una regenteadora de un prostíbulo, pero no de un prostíbulo cualquiera, sino que era un centro de investigaciones eróticas, con la mejor bibliografía y la mejor biblioteca, y ella se encarga de materializar los sueños eróticos de las personas que puedan financiarlos. Y llega un shah del Medio Oriente con una tonelada de dinero y además con el deseo de cohabitar con 400 avestruces. Contratan los servicios de esta madame y empiezo a narrar ahí pues la convivencia que se da entre las muchachas, la inversión que tienen con la relación con los gígolos, porque como lo primero que hacen es comprar un terreno, luego construir un tapanco, luego poner 400 agujeros en ese tapanco distribuidos en una espiral, para que cuando el día de la inauguración estén todas ellas disfrazadas de avestruces con la cabeza metida en los agujeros, pueda empezar la ronda del ayayay.
Hay un momento ahí muy simpático porque en las primeras de cambio, pues los antiguos padrotes, en lugar de ser unos maltratadores, andan corriendo debajo del tapanco con algodones embebidos en agua, porque imagínense las horas de práctica para poder el día de la función tener las condiciones físicas para resistir, estar así en esta postura, no de cúbito ventral, sino de cúbito cabezal, con la cabeza metida en el hoyo del tapanco, pues evidentemente empiezan a marearse y los padrotes corren por debajo con algodones y tratando de... Y luego, ya que se acostumbran, se pasan como si fueran unos angelitos barrocos, de estos que tienen la cabeza y las alas, porque por supuesto, vistas desde ese ángulo, son un montón de mujeres muy hermosas, pero nada más se le ve la pura cara con las plumas de avestruces que la madame mandó traer importadas. Y ahí cuentan chistes, y el atractivo para ellas va a ser obtener una gran suma, no recuerdo la cantidad, pero son muchísimos dólares, para aquella que tenga la fortuna de que el Shah satisfaga sus deseos con ella. Entonces empieza la ronda del ay, y ahí nada más que se hace acompañar este señor con unos amigos y además con una especie de abogado que cumple como traductor. Y todos empiezan a hacer trampa. Entonces, mientras está describiendo esta secuela, todo mundo protesta y tienen que irle añadiendo nuevas cláusulas al contrato de prestación de servicios y nuevos premios y la interrupción del lenguaje laboral totalmente burocrático con lo que está sucediendo en la escena hace un contrapunto muy simpático. La primera trampa que comete uno de los amigos, pero no él, sino más bien una de estas muchachas, es que cuando se mete en ella lo retiene. Y entonces la siguiente no se vale, dice que no se vale y tienen que suspender la secuencia. En fin, ese es el pasaje que tienes en mente. Ya se los platiqué más o menos para que tengan un contexto. Continúo. Novelas sexualizadas al extremo son las de Óscar de la Borbolla. No es precisamente pornografía a la manera del famoso colombiano Hernán Hoyos, debido a que no se narran solamente peripecias eróticas truculentas, sino que se entretiene en narrar los pormenores o incidentes que llevan a tales desfogues libidinales. En otras palabras, las escenas están justificadas. También se les descarga de su filiación porno gracias al humor. Ya se sabe que la carcajada no se lleva bien con el orgasmo, aunque a veces sí. Gabriela aprende los goces del cuerpo en su tierna infancia. El narrador afirma que dice que la niña a los 9 años palpó e hizo crecer todos los falos infantiles. Página 141. Sigo. Algunos adjetivos calificativos para calificar o descalificar estas dos novelas breves de Óscar de la Borbolla. Despiadadas. Sus protagonistas, Gabriel y Gabriela, son vapuleados despiadadamente por la vida, pero eso no es suficiente. El narrador se ensaña con ellos describiéndolos de manera caricaturesca, grotesca, desmesurada. Otro adjetivo, crueles. Todas las escenas de sexo son grotescas, exageradas, bruscas, sin poesía. Picarescas. Gabriel y Gabriela son pícaras en el sentido de la picaresca clásica. Vividores dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir, divertirse, medrar, aunque sea haciendo que un ciego se tropiece contra un poste. Esperpénticas. Todo se cuenta a grandes brochazos, sin sutileza. Misóginas. Ninguna mujer presente en estas novelas tiene pensamientos elevados. Son básicamente exprimidoras de falos, dispuestas a abrir todos sus orificios a la vista de una billetera. Son obedientes, obsecuentes.
Apúntalo por la refutación. Geográficas. Se desarrollan las acciones en la Ciudad de México y en Acapulco con los colores más chillones. Folclóricas. Se pinta México con sus taquerías desasiadas, sus burdeles, sus oficinas llenas de vicios burocráticos y abusos. Jocosas. Para el narrador todo es motivo de broma, de exageración. Mira a los personajes desde la altura como un dios utilizando la lente de un microscopio. Filosóficas. Hay entre líneas una especie de reflexión sobre las esquinas del azar. Momentos en los que la vida se transforma en otra cosa. Los personajes buscan esas esquinas no para corregir moralmente sus vidas, sino para conseguir dinero y placer. Esos son los únicos valores que persiguen. Antropológicas. Hay una cruenta visión del mexicano, de su importamadrismo, de su falta de ética, de su natural corrupción. Suicidas, por lo menos si tomamos en consideración a las señoritas o señoras del Me Too. Estas novelas son trabajo suicida, que si lo tomaran en serio las chicas del Me Too, convertirían a Óscar de la Borbolla en un nuevo Rushdie y lo colgarían de los tenates. Irrespetuosa, no deja títere con cabeza ni institución sin mácula. A veces de mal gusto, página 156. Ok. Sus expresiones metafóricas son de gran ingenio procaz, mucho semen, mucho organismo con vísceras expuestas. El estilo viola todas las reglas de la sintaxis, la gramática, el buen gusto, la causalidad. El estilo solo podía tener un nombre: caos totalmente organizado, caos controlado, vértigo temporal, acumulación de espacios todos ansiosos por tomar protagonismo. No hay posibilidad de detenerse. Las escenas se suceden sin puentes que permitan respirar. No hay tiempo para juzgar nada ni para indignarse. La narración es un torrente impetuoso que no da tregua. Juicios morales. Estos corren por cuenta de los prejuicios, la moralidad, la ideología del lector. Es como si Óscar de la Borbolla dijera: yo escribo lo que se me da la puta gana, como se me da la puta gana, y usted hágale como quiere. Agregué la palabra puta porque suena más bonito. Pero, si quiere tirar el retrete, estas novelitas descaradas es asunto suyo. Gabriel y Gabriela son antihéroes, mexicanos de pacotilla, lo peor de la raza, trepadores ignorantes, víctimas del humor rabelesiano de Óscar de la Borbolla, ese dios. Crítica social. Alguien podría afirmarlo, pero la falta de seriedad lo descalifica. Narrador morboso, mirón, malicioso, no respeta nada, se ríe de los personajes, los ridiculiza, devela lo más íntimo con descaro. Esperpéntica. Según el Oxford Dictionary, esperpento es el género literario que se caracteriza por la presentación de una realidad deformada y grotesca y la degradación de los valores consagrados a una situación ridícula. Si atendemos a esta definición, podemos tener licencia para decir que estas novelas de Óscar de la Borbolla son el ejemplo más acabado del esperpento literario. Pantagruelesca, perdón, está muy complicado. Gracias por la erudita observación. Garganta pantagruelesca. Para pagarle al casero, Gabriela debe abrirlas todos sus orificios corporales al boticario, al doctor, al tendero, a la compañía de luz, al cobrador de ropa, a todos los acreedores y recibir litros y litros y litros de esencias masculinas. Es una novela, enumeración, mentirosa, misógina, geográfica, folclórica, putañera, puñetera, jocosa, filosófica, antropológica, lógica, ilógica, juguetona, suicida. El infierno, herejía. Quien entre en estas novelas que pierda toda esperanza en el futuro de México. Conclusión. Estas dos novelitas de Óscar de la Borbolla son espantosamente legibles, pero hay que acercarse a ellas con guantes, un paquete de Kleenex y una gran condescendencia. Estas dos novelitas son los dos productos iniciales de una mente prodigiosa que andando el tiempo daría a la luz cuentos inigualables y novelas equidistantemente disfrutables. Muchas gracias.
Ahora te voy a poner a leer yo a ti. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a los de la Feria Internacional Universitaria del Libro de aquí de Jalapa por haberme invitado a venir. Me da mucho gusto estar con ustedes, me da mucho gusto poder haber presentado ayer unas memorias de mi querido Marco Tulio, y esta mañana pues tengo que protestar ante lo que acabo de escuchar. Y no de todo, no de todo, pero sí de una palabra que me parece que no es atinada. Misógina. Dice que mi novela es misógina. Les voy a hacer un planteamiento de qué me propuse con estas novelas hace ya 30 y tantos años. Como decía Germán, pues fueron publicadas, o por lo menos una de ellas premiada, en el año 91. O sea que tienen ya, cuando aparecieron por primera vez, muchísimas décadas. Originariamente, yo venía del cuento. Seguramente muchos de ustedes conocen Mis vocales malditas, donde había hecho un experimento ahí de estilístico más o menos complicado, y había logrado en esos cuentos meter pues unos elementos que me caracterizan ciertamente, que son sintetizados en una palabra, en la palabra subversión. Y una de las cosas que me interesaba subvertir era esta moral muy triste que me tocó vivir hace 30 y tantos años, y que notaba yo como una especie de manto de grisura que impedía que pudiéramos asumir la vida de manera mucho más festiva, mucho más desenfadada, mucho más jovial. Y se me habían metido entre ceja y ceja pues algunos enemigos de esta forma de vida que me parecía la más deseable. Una vida libre sexualmente, y me tropezaba con algunos problemas. Que la risa se había satanizado, la risa se había asociado con el diablo, igual había sucedido con el sexo. El sexo se había convertido en algo mucho más próximo a lo demoníaco, a lo dionisiaco. Y quise pues continuar en estas novelas el proyecto que dejé abierto, sobre todo con el cuento de la E de las vocales malditas. En ese cuento hay una invitación, es una parodia de Adán y Eva en el paraíso, donde están Esther y Efrén, el jefe de tez perenne y el hereje rebelde. Son los personajes para hacer la parodia. Hay un momento en el que Dios los expulsa del paraíso y el diablo los alcanza y les dice: Esther, Efrén, espérenme, serénense. Desde este mes se pertenecen, les pertenece en excedente. Deséense, bésense, expelen semen. O sea, una invitación a la sexualidad. Y luego dice: el jefe es endeble, dejen de temerle, de tenerle fe, depende del creer en él, rebélense, bésense, deséense. Había un mensaje pues enviado, y me pareció que si iba a emprender mi primera novela, que es Nada es para tanto, debería tener estos dos ingredientes, el humor y la risa, para hacer una especie de cóctel subversivo. Y escogí ciertamente, como bien dice Marco Tulio, a un personaje no de los arrabales mexicanos, pero sí de la clase media baja, que me parece muy representativo. Un bisnieto de un peluquero original que había vendido, antes de ser peluquero, su chinampa que tenía en Xochimilco, y cuando llegó a la Ciudad de México se encontró con un Vivales que le vende un peine de Carey, con la promesa de que ese peine, si se peina uno con él hacia la izquierda, pinta el cabello de rubio, y si lo hace uno a la derecha, pinta el cabello de oscuro. Y para convencer a este pobre nativo xochimilca, pues le hace ver que
el peine está incluso tan vivo. Ustedes seguramente ya no conocen el carey, pero el carey tenía unos filamentos rojizos por adentro y Vivales le dice que ahí tiene las venas porque es una parte viva todavía de la tortuga y que obra estos milagros. Y él le entrega todo lo que obtuvo con la venta de su chinampa y una mula vieja que tenía y su casa y todo. Y cuando se da cuenta que no funciona, de todos modos eso le sirve para crearse un oficio, el oficio de peluquero. Y el peine de carey que aparece en la portada está colocado en un hornacín ahí en la peluquería como un objeto fetiche al que le rinden culto pues todos los parientes de Gabriel desde este bisabuelo. Y el muchacho, como sucede en prácticamente todas las familias, ya le han prefigurado un destino. Y obviamente pues la expectativa familiar es que sea un peluquero. Pero él no quiere esta vida. No la quiere como seguramente ninguno de los presentes quiso o quiere la vida que sus padres pensaron que era la correcta para él. Ahí hay un elemento de insubordinación que efectivamente, como bien cuenta Marco, pues termina en una buena golpiza del hijo contra el padre para poder salirse a hacer su vida. Y además convencido de que a través de su comercio sexual va a poder triunfar. Este personaje, que efectivamente es un pícaro, es una especie de lazarillo, me sirvió para hacer un paneo, porque para eso sirve la novela picaresca, ir mostrando la hipocresía de una sociedad en cada una de sus facetas, ir denunciando esta hipocresía, haciendo que el personaje cruce por ahí y se encuentre en un montón de circunstancias. Y su primera experiencia ya por fin, cuando aparentemente va a poder dedicarse al oficio con el que va a hacer su vida, es conseguirse pues una mujer de mucha edad, excesivamente sobrada en carnes, que cuando llegan al motel y ella le pide que la ayude a desvestirse, pues al correr el zipper en diagonal que va desde el hombro hasta el empeine del pie contrario, pues aquella cosa se desparrama, porque hay tanta carne contenida que el personaje lo único que alcanza a decir con horror es que esto es una mantarraya lujuriosa. Y efectivamente lo envuelve con sus carnes y abusa de él, francamente abusa de él. Pero no obstante, su mal servicio le deja una propina sobre la repisa y cuando él sale encuentra a otro muchacho igual que él. Nada más que se había encontrado con una esquelética mujer que cuando se hincó sobre el colchón de agua del motel en el que estaban, lo perforó. Entonces, cuentan ahí sus suertes con la excedida en carnes y la flaca, y deciden hacerse amigos e irse a un mundo en el que pues ese negocio sea más rentable. Y se van a Acapulco. Ahí suceden un montón de aventuras, no les voy a contar toda la novela, pero sí les quiero dar una vista de que este muchacho es ingenuo, tan ingenuo que en algún momento se enamora de una camarera en el hotel y cuando las francesas que están manteniéndolo ahí en calidad de semental para sus caprichos, se lo quieren llevar a otro lado, él desiste y se queda ahí porque está enamorado de la camarera que le lleva un montón de cócteles y lo trata muy bien mientras es un cliente rico. Y cuando este muchacho la va a buscar a la salida de los empleados ya disfrazado con su traje de siempre, pues evidentemente ella ni lo reconoce. Y ahí anda tristeando. Y hay un estadounidense que le pide que le haga un servicio llevando de una playa a otra a un armadillo y que tiene que recorrer no sé cuántas playas y hacer un... Bueno, no se da cuenta ni siquiera que lo agarran de mula,
Finalmente todo sale bien. Termino esa novela con la sensación de que he podido convertir en héroe a un muchacho idiota, sin ninguna capacidad intelectual, con un propósito pues bastante mediocre en cuanto a aspiración vital. Y me doy cuenta también que he hecho una versión muy masculina de la sexualidad. Y se me ocurre inmediatamente hacer el complemento, la versión femenina. Y es ahí por lo que le digo a Marco que su calificativo de misógina no casa. ¿Por qué? Porque Gabriela, igual que Gabriel, tiene también la ilusión de, a través de la sexualidad, abrirse paso en la vida. Pero a la segunda página ya se había encontrado con un canalla que la había sometido. Entonces tuve que deshacer esas páginas para hacer un personaje un poco más audaz, más inteligente, más sagaz, más astuto. Y conforme iba avanzando, adentrándola en este mundo de perversidades, e incluso en mundos normales, como mundos laborales, en que ella se vincula con un vocal segundo de un sindicato para obtener su primer trabajo y poder tener pues modo de satisfacer a su abuela, que quiere que trabaje, que se consiga un buen hombre que la mantenga. Ella tampoco quiere este destino, por supuesto. Pues el vocal segundo es un canalla. Y el jefe, justamente la frase con que comienza la novela, que a petición de Marco le leí hace un momento, el jefe de esta empresa, pues la cosa al grado de que desde el principio nos enteramos que el jefe se dedica a esto. Y no solamente el jefe, sino también los compañeros del sindicato. Y no solamente los compañeros del sindicato, sino el casero, el abonero, el del gas. Todos acosan a Gabriela. Y esta muchacha, sin recursos económicos, les decía que o la volvía lista para poder defenderse de este mundo, como dicen ahora, patriarcal. A mí me gustaba más el adjetivo de antes, este mundo de machos. Pues es muy difícil. Cuando, por razones de verosimilitud, me di cuenta que al plantear un personaje femenino tenía que dotarlo de unas características intelectuales muy sobresalientes, porque mi intención era que no se volviera una víctima. Ni Gabriel iba a terminar siendo una víctima, ni Gabriela iba a terminar siendo una víctima. Me di cuenta, les digo, por razones de verosimilitud, la enorme dificultad que tienen para enfrentar la vida las mujeres, mientras la enorme facilidad que tenemos los varones. Y la novela empezó a adquirir un toque de denuncia que es todo menos misógina. Es más, las lectoras de entonces me la celebraron en su momento. Había en aquellos entonces no un movimiento tan refulgente como ahora, pero estaban las colegas de la revista FEM y fui relativamente aplaudido por ellas. Y ahora las lectoras nuevas, las jóvenes, que están justamente militando en este nuevo feminismo y están pues muy combatientes con este tipo de hashtag como MeToo, pues me han mencionado incluso como ejemplo de las nuevas masculinidades. O sea, no soy visto con reprobación o con censura, al contrario, porque justamente como la novela lo que se encarga de hacer es de denunciar el mundo terrible en el que las mujeres se han desenvuelto y deja un precedente escrito hace 30 y tantos años, pues ahí sí no me gusta tu adjetivo. Bueno, por lo demás, exagerada, sí, por favor.
400 prostitutas para armar una ronda del ay, 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 me parece exagerado. Me parece exagerado que ella, cuando tiene dinero, ella, me refiero a Gabriela, contrate a todos los fisioculturistas dedicados a dar masaje en un hotel de lujo de Cancún para que se ensarten, porque solamente así va a tener un buen rinoceronte reforzado que satisfaga sus deseos espantosos de placer. Exagerada, sí, porque ya en el colmo de la demencia, pues uno de los personajes con los que Gabriela se tropieza, pues es el jefe de un motociclista que junto con toda su pandilla ha invadido una casa de campo perdida ahí por las cercanías de Topilejo o alguna zona de estas entre Cuernavaca y la Ciudad de México. Y están tan pasados en cuanto a la cantidad de drogas que han ingerido, que este tipo, metido en un refrigerador, está cohabitando con una res tras hacerle un orificio con un picayelo. Lo cual es una de las escenas más brutales, porque Gabriela quita la res, se pone ella, y este cuate, cuando cobra conciencia, nada más dice: qué poca madre, qué poca madre. Hay momentos muy crudos en la novela, en las novelas. Hay momentos muy bonitos, muy luminosos, como por ejemplo cuando Gabriel anda caminando porque su novia, la camarera del hotel, finalmente no le hizo caso, y anda con una mirada decaída, y dice en el texto: parecía que su semblante se ensombrecía como si estuvieran sobrevolándolo una parvada de sopilotes. Y este va con la vista fija así en el suelo, caminando por la playa, y por casualidad una mujer de muy buena cintura se coloca delante, y por más que ella arrecie el paso, la distancia entre ellos no se corrige. Ella se demora, él se demora, ella se adelanta, él se adelanta. Y entonces le va, según ella, clavando la mirada de jeringa hipodérmica en el trasero. Y en algún momento, muy molesta, se detiene y le arrea una bofetada, que espero que a todos los presentes que lean esta parte les arranque la risa. Porque de veras es una escena en la que el pobre inocente Gabriel más bien trae un conflicto de amor. Viene calculando cómo matar a la camarera, porque viene muy despechado, y viene ideando formas triples, no solamente de asesinato, sino también de suicidio, porque también llega a pensar en el suicidio por culpa del amor. Y dice: es que a mí me gustaría tirarme desde un edificio altísimo para caer sobre una horca y que este impulso me jalara, y cuando ya estuviera ahorcándome, todavía antes de cerrárseme la garganta, me pudiera meter varias cápsulas de cianuro. Y voy haciendo triadas de suicidios. Exagerada, exageradísima. Es justamente una novela muy hiperbólica. Y me decía Germán al principio que cómo la veo ahora luego de tanto tiempo. ¿Cómo veo estas novelas luego de tanto tiempo? Marco Tulio me echó una flor al final diciendo que la mente más destacada y brillante, no sé qué, algo así dice su texto. ¿Saben cómo veo estas novelas? Con una terrible nostalgia. Tengo el oficio, después de 30 y tantos años de dedicarme a esto, pues ya tengo el oficio y soy capaz de redactar. Y a veces cuando estoy inspirado me sale una frase buena. Lo que ya no me sale, por más que Beatriz Escalante, mi esposa, me lo pide, es esta
inocencia, este candor con el que fui capaz de levantar un mundo regocijante. La vida, igual que a todos, a lo largo y ancho, nos va paleando. Y aunque seguimos sonriendo, esa sonrisa se va volviendo un poco más amarga. Veo estas novelas con una terrible nostalgia. ¿Cómo me gustaría poder volver a escribir así? Así de fresco, así de responsable, así de fácil. Ahora sigo escribiendo, pero sin tanto ánimo, sin tanto aliento, sin tantas ganas, sin tanto gusto. Escribo porque es mi forma de vivir. Y mientras respire, pues seguiré escribiendo. Pero no sé si ustedes, sobre todo los que tengan buena edad, se acuerdan de las bocanadas que daban para afianzarse a la vida. Y de los respiros ahora un poco incipios con los que siguen viviendo. Lo primero que veo, pues, estas novelas las veo con nostalgia. En modo alguno me arrepiento de ellas. Ojalá pudiera volver a escribir así. Ahora me salen cosas como El futuro no será de nadie, que es mi más reciente novela, que es verdaderamente deprimente. Y una peor que viene en camino, que es sobre un amnésico que le fue tan mal que para poder tener un respiro decide ya no acordarse de nada, porque solamente con la mente en blanco uno puede animarse a volver a vivir. Imagínense nada más el tono de esa novela, ya la verán. Revisé Las galeras. No hizo falta que le corrigiera más que ratas. Y descubrí un detalle en el que la novela había envejecido. En aquellos entonces, los pobres, se los digo porque yo así le hacía, nos amarrábamos los zapatos con los cordones de bicolores que daban en las panaderías. No sé si todavía acá en Jalapa a lo mejor conservan la tradición, pero en la Ciudad de México uno compraba su bolsa de pan y la amarraban con un cordel blanco con rojo. Y eran buenísimos en sustitución de las agujetas. Cuando Gabriel se compra un buen atuendo para irse a ligar a un antro en Acapulco, se compra todo, pero como no tiene el criterio para comprarse unas agujetas, sigue todavía con los delatadores cordones de la panadería. Ese detalle posiblemente ya nadie lo entienda. A lo mejor el referente ya no se les va a hacer claro más que a los muy grandes. Pero fue el único que me encontré. Por lo demás, todo parece que sucedió ayer, que le escribí hace unos días, que es más, que hasta me puse de acuerdo para sintonizarme con la visión ultrafeminista que hay ahora. Es que estoy muy contento porque el Fondo de Cultura Económica me las editó como debían de haberse editado desde el comienzo, juntas, porque en el fondo son un díptico, una novela donde se da la versión masculina y la femenina de la sexualidad. Son como mi Adán y Eva del erotismo pornopop. Pues eso es lo que les quería decir. Y me encantaría que tuviéramos un diálogo. Te agradezco mucho, Marco, tus palabras, aunque te borro ese adjetivo. Y a Germán, pues mi agradecimiento también. Germán yo también la leyó y No, sí. él tiene algo que decir. Sí, el tiempo ya se nos acabó. Viene otra plática ahorita. Pero no, a mí me encantó el par de historias, porque además de todo lo que muy bien lo reseña Marco Tulio, a pesar de la misoginia, algo que también se disfruta mucho y lo disfrutamos desde siempre es la gran escritura de Óscar La Borbolla,
tiene una velocidad, una agilidad y un buen humor, que es algo que a veces se pierde, sobre todo en esos tiempos, el buen humor, ¿no? También lo dijo hace un momento Marco Tulio, la picaresca, ¿no? Hacer literatura de picaresca, créanme que no es nada sencillo, y menos en esos tiempos donde se va imponiendo lo políticamente correcto, y entonces se convierte más complicado explicar o dar a entender algunas situaciones que todos vivimos. Si no lo vivimos, conocemos quién vive así, de esa manera, y cómo se desarrolla en esta vida, ¿no? Sobre todo en las cuestiones que, como bien lo dice Óscar La Borbolla, pues está satanizado, ¿no? La parte del sexo, que eso por siglos la Iglesia Católica nos ha puesto ahí un atavismo tremendo, y el otro, el humor que ese creo que no debemos de perderlo. Mire, la plática de Óscar fue muy buena, y también el escrito de Marco Tulio. El tiempo se nos acaba, y nada más, si hay una participación o dos, por favor les pedimos que sean breves para no cortar el tiempo de la siguiente presentación, ¿sí? Adelante, sí. Yo quiero felicitarlos, estuvo divertidísima, muy interesante, y me gustaría que Óscar hablara un poco de su pasión por la buena literatura, cómo él, desde que era poeta, hacía un tejido que algunas personas tal vez no ven, sobre todo los que no saben realmente de poesía. Toda la obra de Óscar está hecha con un gran trabajo de filigrana literaria. Entonces, más allá de la anécdota, me gustaría mucho que hablaras de eso. Miren, les voy a mostrar una cosa. Aparte de lo pornográfico del pasaje que les leí, del mero arranque de la novela Todo está permitido, hay un momento en el que dice aquí, al final del párrafo, dice: Gabriela apenas lo sintió, pues el vientre del jefe era un barril que reclamaba su lugar en el espacio, y ni modo que negárselo. Me ha costado un dineral cebarme así. No, perdón, me ha costado un dineral cebarme así, que aguántate. El así tiene dos acepciones. Así, de este modo, y así, por lo tanto. La manera como está escrito hace que se lean las dos versiones simultáneamente. Esta es una de las trampas que uso a lo largo de la novela, con muchas variantes, para que una misma frase tenga dos significados posibles. Y entonces, de esta forma, al ahorrar palabras, hago que la velocidad de la lectura sea mayor y que el mensaje sea mayor. Marco Tulio lo menciona en algún momento de su texto diciendo que soy un voyerista. Y efectivamente, hay un momento en la novela en la que Gabriela está en un jacuzzi, pues dándose Es que hay niños esta mañana. Bueno, ya todo el mundo entendió. Está ahí con el jacuzzi entretenidísima. Y entonces voltea hacia el domo del techo del baño. Y allí yo me siento visto por ella, porque yo soy ese Dios voyerista que está viéndola haciendo lo que está haciendo. Y hay un montón de momentos a lo largo de la novela en que rompo el plano de ficción de los personajes para incorporarme como personaje también. Son trucos de construcción abismada que tiene muchísimos, de lo que hay ejemplos sublimes desde Cervantes, cuando dice Sancho Panza: mi señor, aquí el bachiller Sansón Carrasco trae un libro donde hablan de nosotros. Entonces el Quijote agarra el libro y dice: el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
Cervantes, Saavedra, ¿quién es este? Y lo ojea y dice, ah, caray, ha de ser cosa de encantamiento. Es un pasaje precioso. Bueno, desde ahí hasta Pirandello, Unamuno, que hacen estos juegos, yo también los hago. Y metí una variante que vale la pena destacar. No me acuerdo si es el capítulo 6 o el capítulo 7. Comienza diciendo, el capítulo anterior es falso. Yo había planteado un montón de cosas y de pronto decidí hacer una refutación literaria. El lector ya estaba al corriente de cómo era Gabriela, de qué vida estaba viviendo y demás. Entonces, dar esa versión de los hechos no es correcta. Y demuestro que es otra la versión correcta. Ese es un juego de autorreferencia muy extraño. Y, en fin, hay muchas de esas cosas, porque lo que sí nunca he perdido son mi gusto por la experimentación con el lenguaje. Gracias. Bueno, pues el tiempo se acabó y les pido un aplauso todavía más fuerte para Óscar de la Borbolla, ¿eh? Sí. En el libro y lo traen, pues seguramente lo puede firmar, y si no, aquí está la venta, aquí afuera, y está aparte en un precio magnífico, ¿eh? Está muy bien. Bueno, pues muchas gracias por asistir a esta presentación. Los invitamos a que continúen aquí con nosotros en otra actividad de la Feria Internacional del Libro Universitario. Muchas gracias, Marco Tulio. Gracias, Óscar. Gracias a ustedes.